Bienvenidos a nuestro sofá, a nuestro segundo sofá del año 2020. Hoy estamos con el concejal Nelson Cubides, que nos va a contar sobre la bancada de la educación y un programa que tiene muy especial para las niñas. Bienvenido, Lucho, y bienvenido, por supuesto, concejal Nelson. Así es, gracias Ale, bienvenido a todas las personas que nos comienzan a ver acá por nuestro Facebook Live. Concejal, un honor tenerlo acá en el sofá ante todo Colombia. Felipe, un gusto saludarlo, Ale, muchas gracias a todos los que nos siguen acá, listos siempre cuando ustedes quieran. Bueno, le recordamos que Nelson Cubides es concejal de Bogotá, pero además es el líder de la bancada por la educación de Bogotá. Así que de este tema estaremos hablando, pero antes de entrar en materia, concejal, nos gustaría que nos contara un poco sobre un tema que usted tiene con las niñas, Juntos por las Niñas, se llama el programa. Sí, este es un programa que es muy apasionante porque está buscando darle a las niñas unas habilidades que a veces se olvidan. Nosotros siempre nos preocupamos por enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas ciencia, lenguaje, matemática, etcétera, lo cual es muy bueno, ayuda a desarrollar la parte cognitiva, pero todas estas habilidades blandas, habilidades de cómo relacionarme, cómo enfrentar una situación de bullying, cómo ejercer liderazgo, cómo trabajar en equipo, cómo tomar una decisión, cómo pensar críticamente, es decir, con juicio sobre una situación en particular, eso no se enseña. Y esas son habilidades que nos pueden ayudar a enfrentar la vida. Y creemos que si lo enseñamos a las niñas desde temprana edad, vamos a tener mujeres líderes, decididas, valientes, que pueden incluso enfrentar una situación difícil con mejor posibilidad y salir adelante. Este es un proyecto muy lindo, el proyecto ha sido radicado, se llama Juntos por las Niñas, y este Juntos por las Niñas tiene el acompañamiento, pues después de haber hecho una tarea con el Ministerio de Educación, UNICEF, fundaciones internacionales, logramos un articulado que esperamos que esta administración de Claudia López le diga sí a Juntos por las Niñas. Y sería buenísimo continuarlo, porque precisamente, bueno, aprovechando que es el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que a todas las científicas que se han atrevido a, digamos que a lanzarse en ese campo, pues muchas gracias por su representación al país, por su representación de Colombia. Pero más allá de eso, lo que decía el concejal es cierto, muchas veces no nos enseñan esas habilidades blandas que son las que necesitamos para enfrentar la vida y sobre todo para tener buena salud mental, que también es otro temita que el concejal ha manejado. Pero bueno, vamos a enfocarnos ya en la bancada de la educación. ¿Cuál ha sido, digamos que la importancia de la educación para usted y por qué ha decidido que este tema sea una de sus banderas dentro del Consejo de Bogotá? Mira, la educación es la mejor forma de quitar la desigualdad, la mejor forma de sentirnos que estamos cara a cara y que estamos de iguales. Que la educación logra cosas que en ningún otro escenario se pueden conseguir. No es a través de tener una estructura, una infraestructura necesariamente, sino a través de ese valor que no se percibe, pero que uno lo entiende y lo conecta, que se llama educación. Desafortunadamente Colombia sigue siendo un país todavía que le falta una brecha muy grande todavía por acceder. Miren, si usted mira los jóvenes que están entre 25 hasta las personas mayores de 65 años en ese grupo, solamente 22 de cada 100 personas que están en ese grupo tienen educación superior. O sea, el 78% en Colombia, no en Bogotá, en Colombia, no han accedido a un programa de educación superior. Y eso pues afecta porque la educación superior no solamente le permite a uno acceder a un mejor mercado laboral, sino que le permite a uno mejorar la vida, el tema de salud, cómo se relaciona, cómo trata a las personas, cómo entiende la dinámica y tiene una calidad de vida. Por eso es importante la educación. Entonces dijimos unos concejales, oye, ¿por qué no nos unimos y tenemos una agenda exclusiva para el tema de educación? En el consejo se tratan todos los temas, pero ¿por qué no abordamos un tema exclusivo sobre el tema de educación superior y de educación en general? Y por eso creamos la bancada de la educación. Eso fue hace aproximadamente unos 10 días. Estamos ya iniciando un proceso, tiene 3 líneas de trabajo esa bancada y esperamos que tenga, digamos, una respuesta a Bogotá y podamos aportar a la administración de Claudia López. Y por supuesto, ojalá que se pueda replicar en todo el país esta bancada de la educación. Y hay una articulación también que nos sirve tanto para el desarrollo, no solo digamos aquí en Bogotá, sino para el desarrollo del país. Así es, Ale. Bueno, concejal, ¿y esta bancada por qué entidades está compuesta o solo es por parte de concejales y ya? Sí, Ale, antes de pasar ahí, decía algo interesante y es la articulación. Una de las líneas de trabajo que tienen es articular, no solamente con los padres de familia, con los rectores, con las ONGs, con los colegios, con las universidades, sino con la región, es decir, con lo que está sucediendo en los departamentos y también ojalá a nivel latinoamericano. Bogotá puede ser un referente en cuanto a educación a nivel de la región latinoamericana. Entonces esa articulación esperamos que lo hagamos por ahí también. Y las entidades que se han unido, digamos, son entidades
del máximo nivel. Tenemos en universidades, participaron rectores de universidades, participó pues, los diferentes concejales, participaron la red Papás, participaron ONGs y fundaciones dedicadas al tema, asociación de colegios privados, asociaciones de padres de familia, asociación de profesores, y en esta siguiente fase pues vinculamos ya a la Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación para poder conectar. Ya presentamos el primer proyecto, ¿no? ¿Cuándo se presentó el proyecto? El proyecto se ha radicado el día de ayer. Okay. Ese proyecto busca exonerar a todas las universidades públicas de Bogotá de pagar el impuesto predial, ¿no? Ese es un impuesto que nos parece un absurdo que le estemos cobrando a la universidad pública. Un impuesto es como sacarle un bolsillo y pasárselo a otro. Estamos diciéndole, oye, no le cobremos ese dinero a las universidades públicas, a la nacional, a la distrital, a la pedagógica, a la ESAP, a la UNAD, al Colegio Mayor de Cundinamarca, no, a la Universidad Militar. No les cobremos por estar aquí en el suelo y transforme eso en infraestructura, demuéstrelo, eso sí, claro, y en cupos universitarios. Y no le cobremos. Este es el proyecto y esperamos que Claudia López le diga sí a ese proyecto. Pues yo creo que ella está interesada en apoyar a la universidad pública. Claro que sí. Pues así lo han manifestado y esperamos que así sea, porque esos cupos sí que se necesitan y la infraestructura también. Así Pero bueno, concejal, aquí nos pregunta Nacho, como ciudadanos, ¿cómo podemos participar en esa bancada de la educación? Eso es importante, toda la sociedad civil lo puede hacer. Nosotros vamos a tener una reunión, está en promedio entre un mes y medio aproximadamente. Las fechas las podemos publicar aquí también con Ante Todo Colombia para que ustedes la conozcan y puedan participar. ¿Por qué? Porque es que la educación, muchos se queda a un nivel, es quienes están directamente relacionados, pero al final necesitamos ver que el ciudadano está percibiendo que eso está teniendo un resultado y lo está viendo en sus hijos, en su familia. Entonces están cordialmente invitados. Pondremos la información aquí a través de la bancada de la educación. No existe una página, todo está en el Consejo de Bogotá. Usted tiene que entrar a la página consejobogotá.go.co y ahí están las bancadas y ahí aparece la bancada de la educación y ahí iremos publicando, digamos, algunos de los avances. Concejal, y también quería dejar algo claro, y es que el que sea una bancada no quiere decir que sea de un solo partido, ¿no? Es multipartidista y concejales de todos los sectores ideológicos, porque la educación en última es un tema que nos importa a todos y nos atañe a todos como ciudadanos y como funcionarios públicos. Así es, un poquito con la experiencia que hemos tenido de educación. Yo estuve como vicerrector de una institución universitaria, he sido profesor universitario, hemos estado metidos en este tema y el doctorado en educación que estamos cursando nos ayuda a meternos un poquito en el tema. Uno encuentra que las bancadas, que esto no se construye de uno solo, esto no es ni de la izquierda, ni de la derecha, ni de determinado punto, es una instrucción para todos. Pero sí hay que hacer cambios de fondo. Yo creo que la bancada debe concentrarse en 5 puntos fundamentales, ¿no? Yo creo que debe propiciar la generación de cambios de contenidos. Llegó el momento en que los contenidos se están volviendo aburridos para las niñas y para los niños en Bogotá. Si uno ve que el niño llega con una cara de triste o aburrido, pasan dos cosas. O tiene un proceso de bullying en el colegio, o lo que está viendo realmente no le está despertando el interés. La curiosidad. El cerebro está dispuesto a generar consumir con obsesión ese conocimiento. Pero además de cambiar los contenidos, necesitamos articular con la industria. Yo creo que la bancada puede ayudar con eso. Siempre ha existido un divorcio entre la universidad y la empresa, ¿no? Entonces uno termina y cuando vuelve y entra a trabajar, no insisto que ¿no? Sí, de acuerdo. La educación dual en Alemania, por ejemplo, ya es una realidad y es necesariamente debe pasar un periodo de tiempo dentro de la empresa y otro periodo ya en la parte académica. Pero además recibir profesores, aunque no tengan necesariamente una profesión, pero que tengan experiencia. Por ejemplo, Mario Hernández, sí, que es el gran marroquinero de este país, un empresario muy importante, no tiene maestría, no tiene un doctorado, no tiene una carrera profesional. Pero tiene la experiencia. Tiene la experiencia. Y quisiéramos verlos a ese tipo de personas dictando clases en las universidades o llevando las experiencias a los colegios. Pero también necesitamos remodelar o cambiar lo que se está dando, innovar en la pedagogía. Lo pedagógico, eso implica hacer una transformación con los docentes, con los profesores. O sea, los profesores son la clave, pero ya el profesor tiene que dejar de pasar de ser el instructor a ser más un coach, ¿no? Que orienta. Los finlandeses han sido capaces de hacer eso, ¿no? Incluso en Finlandia hoy sí, están las aulas abiertas, ¿no? Ahora están cambiando, se hacen 40 colegios al año más o menos, y todos los colegios nuevos que están haciendo en Finlandia son en vidrio y conectan las aulas con los diferentes laboratorios
y los espacios son abiertos. Los pupitres los acabaron y ahora son sofás, así como este, que los niños comparten en el piso, en cojines. Todos los colegios nuevos en Finlandia, los 40 nuevos que salen cada año, están en esa categoría. Eso es innovar en la pedagogía también. Hay que meter la tecnología. Muchos profesores les da miedo que los niños hoy usan más esto que ellos, pero hay que decir a los profesores, eso no es cierto. Los niños podrán saber esto, actualizar juegos, etcétera, pero el profesor es el único que sabe pedagógicamente para qué sirve este aparato, pedagógicamente para qué sirve un video de YouTube o un videojuego. Bueno, y por último, yo creo lo más importante y es democratizar la educación. La educación debe ser para todos, sin exclusiones. La educación debe ser democratizada en este país. Y lo que mencionaba también, esto le da un valor agregado al profesor, ¿no? Porque hoy vemos que, digamos que alguna de la situación salarial de pronto no puede ser la mejor, o los incentivos para los profesores no pueden ser los mejores, pero digamos que articulando este tipo de cosas también se le da un valor agregado al profesor y que, digamos que su labor se vea la importancia que tiene la labor de un profesor. Porque hoy un profesor es tan importante como un presidente, porque forma personas que pues se van a enfrentar con la ciudadanía, se van a enfrentar a la vida real. Es de ese nivel que tú dices, el profesor, si tú colocas las mejores personas como profesores, ese es el nivel que van a tener los estudiantes. Eso es como cuando, haciendo un paralelo, cuando un jefe lo nombran en una categoría de 1 a 10, es un líder categoría tipo 7, y entonces considera que el subalterno de él, para que no le quite el puesto, debe ser un líder categoría 6. Y entonces el subalterno, para que no le quite el puesto del sub, y nombra al asistente un líder categoría 6 o 5 y se va bajando el nivel de la empresa. Sucede lo mismo en un colegio. Si usted nombra profesores que no tienen la capacidad de bajo perfil, los niños van a quedar también en ese nivel de perfil. Uno que otro va a sobresalir por sus medios, porque la casa le ayudaron, etcétera, pero no lo van a hacer. Debe ser de ese nivel. Deberíamos tener empresarios, presidentes, líderes, o por lo menos potencialmente con esa capacidad para ser profesores. Y con los mejores sueldos, ¿no? Porque es que el problema hoy es que ¿sabe cuánto se gana un profesor hoy en el distrito? ¿Cuánto? Se gana 1.380.000 pesos de básico. Tienen unas arandelas que llegan ahí como a 1.800.000 pesos, que se vuelve muy difícil para sostener siquiera hogar. Ahí está la gran diferencia también. Los que educan al futuro del país. Los que educan al futuro del país. Sí, hacen falta esos incentivos. Y aquí ya se nos reventaron las redes. Aquí Paco pregunta, ¿se va a tratar el tema de salud mental en la bancada de la educación? Pues la educación es transversal a temas como la salud mental. De hecho, cuando una persona logra tener un criterio y es consciente de que está pasando, por ejemplo, por un estrés postraumático, tendría la capacidad de cómo enfrentarla en la medida en que tiene un acompañamiento educativo pedagógico sobre eso. O sea, sí es muy importante. Sin embargo, el tema de salud mental sería tratado desde otro tipo de bancadas, otro tipo de estrategias. El tema de salud mental es un tema crítico. A mí me preocupa que 1 de cada 2 niños que estén entre 8 y 13 años podrían tener un problema psicológico que debería ser valorado por un profesional especializado en el tema. 1 de cada 2. Y eso es algo que no estamos abordando. Quizás en mi colegio, cuando no existían las redes sociales, pues el bullying era en ese punto, tú salías del colegio y se acababa. Pero aquí el bullying se mantiene en redes, se mantiene, y si el niño o la niña no tiene la capacidad de enfrentar la situación, habilidades blandas, como decíamos, de hecho la ONU dijo, hay 21 competencias socioemocionales que deben tener los niños para enfrentar situaciones que contribuyan a tener una buena salud mental en el mundo. Fueron 160 personas que se suicidaron el año pasado en Bogotá. O sea, ese es un tema crítico. Cada 2 horas en el país se suicida una persona. Esto es un tema que va más allá de lo que tradicionalmente podemos estar viendo nosotros como colombianos. Y es que un punto aparte antes de seguir con el tema de educación, es que en salud mental también hay un problema, y es que los que tienen prioridad para ir a citas de salud mental muchas veces son las personas que tienen recursos económicos, ¿no? Porque en Colombia todavía es un tema que está muy no se ha priorizado dentro de la gente. Es que te pongo un ejemplo. En Bogotá tenemos 22 hospitales, sí, los que llamamos hospitales públicos, pero tenemos únicamente 14 psiquiatras. Eso quiere decir 14 psiquiatras de planta. Sí. Eso quiere decir que hay hospitales, como por ejemplo el hospital de Meissen y el de Vista Hermosa, que los dos están en Ciudad Bolívar. Esos 2 hospitales comparten el psiquiatra, o sea, tienen medio psiquiatra. Y le voy a dar un dato también para que se preocupe, sí, porque en el último año y medio en Bogotá,
recibimos 1.150.000 consultas al psiquiatra, entre lo público y lo privado. 1.150.000 visitas al psiquiatra. O sea, este tema se vuelve un tema crítico y hay un tema de propensión hacia las mujeres. Las niñas tienen más propensión hacia el tema de la depresión. Y eso que está estudiado nos debería tener toda una estrategia orientada hacia proteger a las niñas para que en su etapa adulta van a evitar caer en crisis que podrían ser más agudas y difíciles, ¿no? De acuerdo, concejal. Acá nos pregunta también ¿usted cree que la educación pública está por debajo en calidad de la educación privada? Y si es así, ¿por qué se presenta esta diferencia? Claro, si uno lo compara con exámenes, está por debajo. Desafortunadamente, en cuanto a la educación básica y media, educación superior sí tenemos un altísimo nivel que nos permite estar entre los mejores. Sí. Universidades acreditadas institucionalmente, la militar, la distrital, la nacional, la pedagógica son universidades acreditadas institucionalmente. Pero en la educación básica y media no está funcionando. El promedio de un joven en Bogotá es de 258 puntos en resultados en el ICFES, cuando respecto a los demás promedios que están entre 285 hacia arriba de los colegios privados. Casi el 15%, 15-16% de todos los colegios en Bogotá, de los 2.300 colegios que hay en Bogotá, son públicos. Y el otro 85% equivalente son privados. O sea, unos 380 públicos y 2.000 o 1.900 algo de privados en general. El problema es que nosotros nos la pasamos haciendo exámenes para compararnos internacionalmente. Entonces hacemos el examen, las pruebas a ver en noveno, en 11, en sexto, noveno, en 11. Los finlandeses solo hacen una sola prueba. Una sola prueba y a los 18 años. Una sola prueba y a los 18 años. Claro, ellos creen en todo un proceso y esperan en las etapas posteriores para poder reafirmar. Nosotros vamos haciendo las pruebas que nos deberían poner una línea base para tomar decisiones, pero no está sucediendo. El gran problema es ese. ¿Y eso cómo parte? Pues porque a los profesores les pagamos mal, porque desafortunadamente los recursos no han llegado, porque se han perdido y porque desafortunadamente hay decisiones que se han quedado a veces más en los sindicatos que en las decisiones. Los sindicatos son muy buenos, pero hay un punto en que si no contribuyen no solamente a mejorar el sueldo, sino a mejorar la calidad de la educación, pues tampoco tiene un efecto pues, general para toda la educación. Sí. Bueno, aquí nos pregunta Liliana, ¿cómo se puede abordar el tema de los altos costos de financiación del ICETEX? Mire, esta es una cosa terrible. No puede ser que uno termine el colegio y sienta que va a estar endeudado el resto de su vida. Sí. Es lo más macabro que existe y este es el único país del mundo donde le cobran a usted intereses sobre intereses. ¿Qué quiere decir eso? Si a usted le cobran, si le van a prestar $1.000.000 y le dijeron que le iban a prestar al 10%, que es el promedio que le están prestando, que eso es altísimo, ¿no? Eso es altísimo, el 10%. Para una hipoteca le prestan a usted al 8% y para estudiar le prestan entre el 10 y el 12%. El 10%, pero como tú no vas a pagar nada durante los 5 años, ese 10% está generando $1.000.000 anuales de intereses. Como no pagas nada, entonces ya no debe 10, sino que debe 11. Y entonces al cabo de los 5 años ya no debe 11, sino debes 15. Entonces te van a cobrar, comienzan a cobrarte los intereses sobre los 15 millones. Entonces pagaron intereses sobre intereses, que eso no ocurre sino solamente en Colombia. Se le vuelve no un interés del 10%, sino pueden terminar entre el 25 y el 30%. Es una locura. Yo digo, si existiera un ICETEX, tendría que ser cero interés. Este es el costo que debe asumir el Estado. Ahora, es muy difícil, evidentemente, hacerlo para todo el mundo, no tendríamos la capacidad. Pero sí hay un segmento de la población que debería estar necesariamente con la educación 100% gratuita. 100% gratuita en educación superior y quizás otro nivel debería estar en el estrato 3 o 4 sin intereses. Le presto, pero sin intereses. Y bueno, ya habrá un segmento de la población que dice, yo soy capaz de pagar, déjenme a mí hacerlo sin ninguna dificultad. Concejal, ¿y en el pasado han habido otras bancadas de la educación? Sí, nosotros tuvimos, y yo fui el líder de la bancada de la educación en el periodo anterior, logramos crear el programa de becas más grande que tiene Bogotá, Educación Superior para Todos. Logramos nosotros en su momento también impulsar otras iniciativas que no siempre fueron aprobadas, pero que tienen una posibilidad de tener un futuro, como por ejemplo una iniciativa de un concejal del Polo Democrático que propone crear un grado más para el grado preescolar. Hoy los niños en los colegios públicos solamente entran a un nivel. Aquí él propone que tengamos la posibilidad de tener un grado más para que el niño llegue mejor formado, mejor preparado. Lo cual puede ser muy interesante porque recuerden que todos los estudios muestran que hasta los 7 años tus redes neuronales, lo que se llama todos los puntos de conexión, esos puntos de conexión se desarrollan especialmente en los 7 primeros años de vida. Y eso en Bogotá los estamos mandando a los jardines.
en Secretaría de Integración Social, y esos jardines se volvieron unos cuidadores. Allá no hay pedagogía. O sea, usted llega al jardín y el jardín están cuidando a los niños. O sea, es como Sí, que la los mamá niños ya jugando. allá. Pero no hay una estrategia. Imaginen niños de 3, 4 años, 5 años, que debería ser lo máximo para nosotros desarrollarle una estrategia pedagógica. No lo estamos haciendo. Eso se tiene que realizar en Bogotá. Qué lástima. Total. Y vamos a ver. Bueno, ya nos habló un poquito de los resultados de la bancada pasada, pero ¿es fácil, pasar un acuerdo dentro del Consejo frente al tema de educación? Y mirando cómo está el Consejo hoy estructurado, ¿es fácil o va a estar difícil la cosa? Pues vamos a ver, porque la gran dificultad es, para que la gente se haga una idea, se presentan en Bogotá en promedio unos 1050 proyectos de acuerdo cada año. O sea, de todos los concejales, unos 1050 se presentan. Pero de esos se aprueban 30, 40 más o menos. O sea, esto es una tasa del 3%, que es muy bajita, ¿no? Eso implica un esfuerzo muy grande, porque de los 1000 proyectos, el tuyo tiene que llegar a que al menos lo sorteen. Entonces sortean por ahí el 20%, ¿no? El 20-30%. Le asignan ponentes. Y después de que se asignan ponentes, solamente por ahí unos 5 o 10 van a pasar a las comisiones, ¿no? Entonces se van quedando. Y de esos que pasan a las comisiones, pues no todos se aprueban, ¿no? Hay una alta posibilidad ya de que al llegar a la comisión se apruebe, y luego pasar a la plenaria, y luego que el alcalde no lo quede, etcétera. Es todo un proceso. Pero esperamos que, como somos 21 concejales, estos proyectos tengan fuerza. Pero, por ejemplo, tienen impacto fiscal. Este dinero que le estamos diciendo que no le cobren a las universidades públicas, pues cuesta 12.000 millones de pesos al año. O sea, Claudia López tendrá que decir, vamos a dejar de recibir esta plata para dárselas a las universidades públicas. Y cuando tiene esos impactos fiscales, pues la administración dice, hablemos, porque esto puede ser muy complicado. Esos son los problemas que tiene el tema. Pues que se requiere plata, obviamente. Bueno, vale la pena hacer la cuñita, Ali, y concejal, que ante todo Colombia también está siendo parte de la bancada de la educación. Bancada de la educación, y que seguro que trabajaremos bajo el liderazgo del concejal Nelson Cubides para poder llevar este acuerdo a que sea aprobado. A que sea aprobado, y también que las personas nos escriban, que pierdan el miedo y nos escriban de verdad qué propuestas tienen para la educación aquí en Bogotá, y pues que también esto, digamos, se puede, de irnos bien, se puede replicar en otras regiones y en otras partes. Pero lo más importante es que ustedes nos escriban, porque finalmente, tal como lo hablaba el concejal, la educación es de absolutamente todos. Democratizar la educación es el sueño que debemos tener acá, Bogotá. Bueno, concejal, muchas gracias por habernos acompañado. Le recordamos aquí a la gente cuáles son sus redes sociales, cómo lo pueden seguir y cómo pueden estar pendientes de esta bancada y de los logros que seguramente vamos a tener. Invitamos a que todos los que siguen ante todo Colombia nos acompañen con este sueño. Nuestro sueño es que ningún joven en Bogotá se quede fuera de la universidad. Tenemos que trabajar, yo creo que lo podemos lograr. Este es un proceso que puede tardar un tiempo, pero debemos comenzar ya. Por eso les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Nelson Cubides, concejal de Bogotá. En Instagram, @Nelson Cubides. Twitter también, @Nelson Cubides también. En los dos, tanto en Instagram como en Twitter, aparecemos como Nelson Cubides. Pues muchísimas gracias. En nuestra página tenemos el programa de becas también, ¿no? Que es muy importante que lo conozcan. La convocatoria siguiente es en el mes de mayo. En www.nelsoncubides.com. Cubides es con B, Bogotá. B, Bogotá, así es. Un último mensaje para las personas. Invitarlos a todos a que se vinculen a la bancada por la educación. Lo que logramos en el periodo pasado es que miles de jóvenes hoy puedan acceder a un programa de educación superior completamente gratis. Y eso es un gran avance. Hoy tenemos otros retos y otros desafíos que queremos unirlos. Democratizar la educación, ese es el reto que nosotros tenemos. La educación no puede ser para unos pocos y debe quitar la desigualdad en esta ciudad que es de tanta disparidad. Y si las personas me quieren escribir sobre esta bancada, ¿lo pueden hacer? Claro que sí, me pueden escribir a mi correo personal, que es nelsoncubides@gmail.com, y ahí nos pueden contar las iniciativas, y además le invitamos formalmente para que nos acompañe. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy acá en este episodio del Sofá, y nos vemos en una próxima oportunidad. Invitadísimos a ser parte de la bancada de la educación. Y a que escriban ante todo Colombia, y por supuesto le escriban al concejal para tener en cuenta sus recomendaciones.